Seguimos, como os prometí, ahora con el nivel emocional, que además es fundamental para la recuperación visual. En el mundo en el que vivimos, al final, el 95 o el 90% de la información que tenemos importante es visual. Nos movemos en este mundo a nivel visual, nos impactan las cosas a nivel visual mucho. Si estamos, por ejemplo, asustados, estresados, con una fuerte tensión, una de las primeras partes del cuerpo que sufre esa emoción son los ojos. Si estamos asustados viendo una película de miedo, lo que sea, y nos pegamos un susto, los ojos se abren mucho, se ponen muy tensos, no parpadeamos. Si nos gusta a alguien, también abrimos más los ojos, se dilatan las pupilas. Los ojos, al final, como digo, son una parte fundamental y están muy vinculados con nuestra emoción. Entonces, de hecho, os pondré un ejemplo rápido que es un ejemplo extremo, pero para que veáis hasta qué punto hay una influencia muy fuerte entre las emociones y la visión. Ray Charles, o Ray Charles, o como se pronuncie, lo pondré por aquí abajo en la descripción, que es este cantante estadounidense que seguro que todos habréis escuchado alguna canción de él, que tiene canciones muy famosas, conocidas mundialmente. Es un cantante ciego, pero que no nació ciego de nacimiento, y que tampoco tuvo un accidente así fuerte, sino que él estaba bien, tenía los 10, 12 años, no recuerdo ahora qué edad tenía, pero más o menos a esa edad, él veía bien perfectamente y tenía un hermano con el que estaba jugando. Y él estaba jugando con su hermano y fueron a jugar como a un lago o algo así, y su hermano se ahogó en el lago y Ray Charles lo vio todo y se sentía impotente, aunque intentó ayudar a su hermano. No sé exactamente cómo fue la historia, pero yo sé que él tuvo mucha impotencia de no poder salvar a su hermano de ahogarse. Y Ray Charles, al día siguiente, cuando se levantó, o sea, él vio esa impotencia, le afectó muchísimo emocionalmente, y al día siguiente, por la mañana, cuando se levantó ciego, ya no podía ver. Era tan fuerte el impacto que le causó ver eso, que simplemente envías al cerebro, de forma inconsciente obviamente, que es tan fuerte el impacto que no quieres ver y te quita el poder de ver. Es así de fuerte como funciona nuestro cuerpo a veces. Este es un ejemplo muy extremo. Vamos a ver aquí para hipermetropía y otros, miopía, presbicia y otros problemas oculares que sí que te permiten por lo menos seguir viendo y que no son tan extremos, pero para que veáis que también tienen muchísima influencia. De hecho, lo tengo apuntado porque son bastantes cosas. Voy a empezar con el tema de la hipermetropía. Las personas que tienen hipermetropía generalmente se suele decir que no ven bien de cerca, aunque realmente tampoco ven muy bien de lejos, aunque sí que tienen mayor facilidad, pero el principal problema que tienen es que no pueden ver bien a ninguna distancia porque tienen tensión en los músculos rectos. La refracción sucede más allá de la retina y esto es por una estrategia emocional que han tenido ellos, como de salir corriendo de alguna situación que no les gustaba, una situación que les causaba algún estrés emocional. Cambian de un centro de atención a otro. Generalmente las personas que tienen hipermetropía están todo el tiempo como cambiando, como huyendo de la situación. Es como que hay un temor a algo, pero no es un temor como los miopes que ahora veremos, sino que es algo diferente. De las personas que tienen hipermetropía suelen estar saltando de un sitio a otro sin quedarse fijos en ningún sitio. Es como que tienen miedo a quedarse fijos en un sitio, en ocasiones porque se sienten culpables por algo. La hipermetropía al final es algo como que has querido huir de una situación que no te gustaba, que a lo mejor te has sentido culpable por ella y has huido de la forma en la que no quiero ver esa situación. Entonces es como ¡pum! Y saltas de un sitio a otro. Los miopes, por ejemplo, sí que pueden ver bien de cerca y mal de lejos, porque tienen un cambio de situación para la que no están preparados. Han empezado esto
ha empezado su problema emocional con un cambio de situación que muy probablemente se dio en la infancia, y por eso muchas veces las personas no se acuerdan y les puede sonar esto como ¿cómo voy a tener yo este problema por un cambio de situación? Si fue en tu infancia, cuando eras muy pequeño, no te acordarás de esto. Puede centrarse incluso en el inicio desencadenante, es como un miedo al futuro, porque quizá los padres se están divorciando, porque empiezas la escuela, porque hay una situación en el futuro cercano, que te hace estar con muchísima inseguridad. Mientras que los hipermétropes suelen más huir de la situación, el miope tiene miedo. Obviamente ambos tienen miedo, pero el hipermétrope es como huye de la situación, se marcha. Y el miope lo que tiene es miedo a aquello que vendrá en el futuro. El hipermétrope es más como actual, y el miope tiene miedo de aquello que vendrá, de aquello que va a pasar, porque se están divorciando mis padres y no sé lo que va a pasar. Miedo hacia lo lejos, por eso ve mal de lejos y puede ver bien de cerca. De hecho, también puede aparecer en la pubertad por inseguridades de la persona, por miedo a la incertidumbre. De hecho, las personas que tienen miopía suelen ser personas como muy controladoras. Nos podemos fijar que las personas que usan gafas de miopía suelen ser personas muy controladores, como muy exigentes, y tienen temor hacia el futuro, suelen ser bastante pesimistas hacia el futuro. Y lo primero que tienen que hacer es también reconocer esto, intentar buscar ese desencadenante que pudo venir, hablar quizá con los padres de antes de empezar a llevar gafas, de qué es lo que pudo haber pasado o algo así. Y además, una de las cosas que pueden hacer es proyectar su atención cerca para intentar empezar a solucionar esto y no estar siempre temiendo al futuro. Cuanto más temor hay hacia el futuro, más quiere controlar el futuro, es peor. Esa persona, digamos, que indaga más en su nivel emocional y le causa más dolor. Esa persona tiene que mantenerse más en el presente y no tener miedo a esa incertidumbre del futuro, que obviamente todos podemos tener cierto miedo a esa incertidumbre, pero al final es cuestión de vivir, de aprender a vivir el día a día. Y eso es una cosa que a los miopes les suele costar bastante. Las personas que tienen astigmatismo son aquellas personas que han pretendido satisfacer las necesidades de los demás, olvidando las suyas, olvidando sus propios valores, olvidando sus propios problemas, digamos, y centrándose en los problemas de otras personas. Principalmente, ya os digo, que es como satisfacer las necesidades de otras personas. Porque no se permiten a ellos mismos ser como son, o no se sienten a gustos en como son, y eso es uno de los trabajos que tienen que hacer estas personas que tienen mucho astigmatismo, es empezar a quererse más uno mismo, a valorarse más, a centrarse más en uno mismo. Lo que ocurre con las personas que tienen estrabismo, que es el desvío del ojo, aquellas personas que tienen el desvío hacia adentro, que es el desvío convergente, tienen una emoción de culpa muy fuerte. Una emoción de culpa, se sienten culpables por algo que tienen que ver con ellos. Incluso hay personas, ¿no?, que nacen con estrabismo porque la madre tenía una sensación de culpa muy fuerte sobre algún aspecto en la vida y se lo ha transmitido al hijo. Por eso hay veces que los bebés en muy poquitos días de vida, semanas o meses, desarrollan estrabismo. Y el divergente, que es el desvío del ojo hacia afuera, tiene que ver con que no saben conectarse con papá o con mamá, porque ven además que hay como una separación entre el padre y la madre, tienen un problema como de separación y ese desvío hacia afuera, como intentando llevar la atención hacia otro lugar. Básicamente también las personas que tienen estrabismo es porque están evitando ver una situación, ya sea una situación de culpa como la del desvío hacia adentro, o de fuera, también es una situación que no quieres ver. Una situación, si tenéis estrabismo, podéis también preguntar a vuestros familiares, vuestros padres, vuestras madres, si hubo alguna situación así muy fuerte, emocional, que hizo que tú tuvieses que desviar la mirada hacia otro lado y no quisieras ver la situación en la que estabas. Las personas que tienen ambliopía, que son que no pueden, digamos, ver con los dos ojos a la vez, que también ocurre lo mismo con las personas que tienen estrabismo, pero la ambliopía es ver doble. Esto tiene que ver con una persona que se está negando a él mismo ver
la realidad. Se está negando, incluso se puede hablar del lado yin y el yang, tiene problemas para juntar ambos lados, se está negando a ver la realidad y se está como dividiendo. El ojo seco o lloroso son dos cosas contrarias. Siempre que tenemos un problema con los fluidos tienen que ver con las emociones en nuestro cuerpo. Y el ojo seco es porque no estamos expresando una emoción. Hay una emoción que se está reprimiendo mucho. Suele ser además una emoción fuerte, una emoción puede ser de tristeza, alguna emoción muy fuerte que se esté reprimiendo muchísimo y por eso los ojos están muy secos, sobre todo las personas que tienen esto de forma muy extrema. Si no es a nivel algo físico porque estén llevando lentillas de forma extrema o algo así, si no es a nivel algo físico como eso, a nivel emocional suele ser por una represión de una emoción muy fuerte. Y lo contrario, las personas que tienen el ojo lloroso es porque tienen una emoción de tristeza constante, con una situación que les ha causado muchísima tristeza y no son capaces de superar esa situación y por eso tienen esa tristeza que es constante día sí, día también. Tienen que empezar a reconocer esa situación, empezar a pasar de esa situación y las personas con ojo seco tienen que buscar esa emoción que se están reprimiendo para expresarla. Ahora hay muchísimas terapias que con mi madre sabéis que podéis tratar también con una consulta personal y os ayudará a buscar esas emociones que a lo mejor están guardadas en el inconsciente. Luego las personas que tienen presbicia, que suele venir, siempre nos dicen que suele venir con la edad, pero sin embargo antiguamente no existía la presbicia, incluso hay culturas donde no existe la presbicia. De hecho, antiguamente, antes de la escolarización de los niños, ni siquiera había casos de miopía. No lo he dicho antes, que se me ha olvidado, pero el estrés que ha causado en muchos niños la escuela, el miedo a ese futuro, como he dicho antes, hacia el que vendrá con la escuela, con volver a ir a la escuela, con sacar notas, con exámenes y estas cosas, ha causado que haya muchos altos índices de miopía. De hecho, mirar las estadísticas, creo que de hecho uno de los últimos países, no me acuerdo ahora cuál era, en los que se estableció la miopía, o sea, se estableció la escolarización, todavía no había miopía hasta que no se estableció la escolarización. De hecho, en los sistemas educativos que suelen exigir más a los alumnos es donde suele haber más altos índices de miopía, como suelen ser los asiáticos. Por ejemplo, en Japón hay muchísimas personas que tienen miopía. La presbicia, como digo, ocurre cuando das tu energía a los demás y te olvidas también de ti mismo. Es como, suele venir con la edad porque es como que la persona ve en su vida como que ya no tiene nada que hacer y empieza a dar más energía a los demás más que a sí mismo, empieza a centrarse más en otras personas y se olvida de vivir, se olvida de considerarse que todavía es protagonista de su propia vida, de que puede seguir viviendo la vida que le apasione, una vida, pues normalmente además, como suele venir con la edad, suele ser por un desánimo, a lo mejor que ha venido con los años, de no haber realizado lo que uno quería haber realizado. Y ese es el momento, además, en el que tiene que empezar a lanzarse a hacer eso y no intentar empezar a enfocarse en la vida de los demás y querer incluso pues influir muchísimo en la vida de los demás y dar tu energía a los demás, sino que recuperar tu energía completamente, empezar a vivir tu vida y no la de los demás. Y ya por último, las personas que tienen glaucoma, que está relacionado con una alta presión ocular, son personas que están viviendo con demasiada presión la vida. Hay algo en la vida que les está causando muchísima presión. Tienen demasiada exigencia con ellos mismos, seguramente. Eso es lo que les está causando una sensación de presión. O ya sea también externa, a lo mejor tienes una persona que te está presionando mucho, pero suele ser algo más interno. Suele ser que te exiges demasiado con algo, con alguna situación y no lo estás consiguiendo además y eso es lo que te genera esa tensión en los ojos y es lo que puede generar el glaucoma. Para eso pues básicamente hay que relajarse, hay que soltar todas las tensiones, hay que olvidarse también, empezar a vivir uno mismo. Al final muchas de estas cosas son soltar estas inseguridades, miedos al futuro,
soltar tensiones, soltar exigencias, quererse muchísimo uno mismo y olvidarse. No olvidarse de los demás, porque sí que obviamente no podemos dejarlos a los demás por ahí, pero lo que tenemos que hacer es enfocarnos más en nuestra vida, en nuestra recuperación visual si tenemos un problema ocular, muchísima relajación, muchísimo cuidado personal, ya sean masajes. Ir al osteópata también nos ayuda mucho a favorecer la circulación, que nos retoquen, digamos, el fisio incluso a nivel de cuello, muchísimas de estas cosas que sean cuidarnos a nosotros mismos, mimarnos a nosotros mismos, y así poco a poco podemos ir recuperando la visión. Y es importante, como digo, el nivel emocional, saber reconocer esto, ir poco a poco trabajando en ello, además de los ejercicios, de la relajación, de querernos muchísimo a nosotros mismos y de cuidarnos a nosotros mismos, y además mantener la sonrisa, como sabéis, como os dije en el otro vídeo. Y nada más, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.